Actualmente soy parte de una organización que formé con una serie de colegas que se llama el Consorcio de Comunicación para el Cambio Social. Esto fue inicialmente un programa hace 7 años, no más, ya 10 años, de la Fundación Rockefeller. Tuvimos una reunión, a mí me invitaron, la Fundación Rockefeller me invitó a una reunión hace 10 años en Italia para discutir cuáles eran los desafíos de la comunicación para el cambio social en este siglo, ¿no? O sea, la reunión fue el 97. A partir de esa reunión se formó un grupo de discusión y de análisis que tuvo el apoyo de la Fundación Rockefeller, y durante 6 años más o menos estuvimos teniendo muchas reuniones hablando de los temas de participación, de diálogo en la comunicación, que nos parecían temas cruciales, importantes. Y hace 4 años decidimos independizarnos y hacer una organización que tuvo inicialmente un pequeño apoyo de la Fundación Rockefeller, pero que ahora es totalmente independiente, para seguir avanzando en estos temas, ¿no? Entonces yo figuro ahí como director ejecutivo de esta organización. ¿Por qué estoy ahí? Porque he trabajado más de 30 años en proyectos de comunicación participativa, comunicación para el desarrollo, y de alguna manera me parecía que era importante llegar a un nivel de discusión que afecte los grandes decisores sobre este tema, ¿no? Porque hemos trabajado mucho en comunicación alternativa y las cosas que hemos hecho de alguna manera no tienen un impacto muy grande, porque al final, al menos en el campo del desarrollo, las decisiones las toman gente que no conoce de la comunicación o que tiene una idea errónea de la comunicación, ¿no? Entonces nos parecía que teníamos que crear un grupo de pensamiento de alto nivel que pudiera impactar, que pudiera de alguna manera influenciar a los tomadores de decisión sobre temas de comunicación participativa y para el cambio social. Para usted, con la suma de toda su experiencia, ¿qué es la comunicación alternativa? ¿Cómo la define? Mira, en esto de los términos, yo soy muy poco académico, ¿no? Obviamente que los académicos siempre andan buscando definiciones, y el problema es que durante los últimos 30 años, si tú piensas en la comunicación para el desarrollo, la comunicación alternativa, la comunicación horizontal, la comunicación participativa, la comunicación para el cambio social, podemos seguir así media hora. Hay como 20 o 30 maneras de llamar a una comunicación que no es la comunicación vertical, autoritaria, oficial, ¿verdad? Entonces, para mí, yo no uso mucho ahora el término comunicación alternativa, lo usaba más en los años 70, cuando empecé a hacer video, cine, teatro popular, ese tipo de cosas, ¿no? Y obviamente era una alternativa a los grandes medios, a los medios masivos de información o de difusión. Y aquí quiero hacer una distinción muy clara. Alguna gente, incluso colegas nuestros de la comunicación, dicen medios de comunicación masivos, y no hay tal, eso no existe, ¿no? Son medios de información y medios de difusión, porque la comunicación en sí implica un diálogo, ¿verdad? Y los medios masivos no están propiciando un diálogo, ¿no? Son medios verticales. Dicho esto, los medios alternativos en los años 70 eran una opción diferente a lo que se llamaba el cuarto poder, ¿no? El poder de los medios masivos, que si bien permitía que uno pueda ingresar y hacer ciertas cosas, los límites siempre están ahí, ¿verdad? Son límites muy estrechos, porque interviene el poder del dinero y el poder político, eso lo sabemos muy bien. Los espacios que se pueden abrir son espacios muy limitados. Eso era la comunicación alternativa. Entonces, ¿qué teníamos? Teníamos miles de grupos que hacían teatro de la calle, videos, radio comunitaria, radio popular, afiches, carteles, una serie de actividades que eran lo que se llamaba la comunicación alternativa. Yo uso más el término comunicación participativa, ¿no? Porque me parece que eso sí define en qué medida la gente se apropia de estos instrumentos de comunicación, ahora sí, para establecer un diálogo. Ya. Usted menciona que en los años 70 a la comunicación le llamaban alternativa, ¿verdad? Como contraposición a los grandes medios y a estos espacios reducidos de participación o de diálogo, ¿verdad? ¿En qué contexto social y político empieza a visibilizarse esta necesidad de contraponerse a estos medios, ¿verdad? A estos oligopolios, ¿verdad?
Bueno, es decir, para decirlo en pocas palabras, la gente tiene necesidad de expresarse, ¿verdad? La gente no se siente representada en los grandes medios masivos de difusión, por lo que acabo de decir, porque los grandes medios tienen intereses que están muy ligados a lo que son los intereses económicos e intereses políticos. Es curioso que hace 30 años ya sabíamos esto, y por eso es la comunicación alternativa. Si dijimos vamos a hacer nuestra propia comunicación para dar voz a los que no tienen voz, ¿verdad? Porque hemos visto que no se puede hacer nada con los medios masivos. De hecho, hay una frase que yo he citado alguna vez en algún texto del cineasta francés Jean-Luc Godard, que dice, cuando ellos eran independientes y de pronto decidieron entrar a la industria del cine europeo, ¿verdad? Y dijeron, bueno, lo que queríamos era entrar a la fortaleza del cine industrial para tomarla por asalto, pero nos quedamos atrapados adentro, ¿no? Y un poco eso es lo que son los grandes medios de difusión. Muchos periodistas, yo soy periodista además de comunicador, ahí también hago otra diferencia, ¿no? Porque son dos tipos de trabajo diferentes. Y cuando uno está en un medio masivo, evidentemente hay cierto margen de acción, pero muy limitado. Es decir, si eso en algún momento va en contra de los intereses mayores de un medio, hasta ahí llegó, ¿verdad? Entonces, yo creo que fue eso, ¿no? Fue la necesidad de tener nuestra propia voz, ¿no? Cuando digo nuestra, digo diferentes grupos culturales, de jóvenes, comunidades, etcétera, de tener su propia voz. Y esto coincide con una emergencia enorme desde los años 50 en América Latina de lo que es la radio comunitaria, por ejemplo, que es sin duda lo que más se ha desarrollado en nuestra región, ¿no? A diferencia de África, Asia, donde recién está empezando hace unos 10, 15 años. Ya. Usted ahorita mencionaba nosotros, porque usted se había involucrado hace 30 años. Antes de esta necesidad, precisamente por el contexto sociopolítico, imagino yo que se involucró hace 30 años en esta lucha, ¿quiénes fueron las personas o instituciones pioneras? ¿O fue a partir de hace 30 años que estamos luchando en eso? ¿O habían ejemplos anteriores, luchas anteriores que de repente no se conocen, que están por ahí? Claro, yo creo que esto está muy ligado a la política, ¿no? Y a los movimientos sociales. Lo que pasa es que en un momento, bueno, nosotros tenemos América Latina, a diferencia de África, donde los movimientos de liberación actúan en los años 60, 70, en América Latina la independencia vino mucho antes, ¿no? Y lo que teníamos en los años 60 eran las dictaduras militares, 50 y 60. Había que luchar contra ellas, había que luchar contra el poder absoluto de las grandes empresas, en fin, ese era un poco el contexto, ¿no? Entonces los movimientos sociales, los grupos de activistas culturales, etcétera, necesitaban expresarse y por eso fueron creando esto. Pero ahí es lo interesante y por eso este término de alternativa de alguna manera se difiere del término de comunicación para el cambio social. Eran muchas experiencias pero muy aisladas. Cada uno hacía lo que podía para crear estos espacios, ¿verdad? Y sumados los espacios evidentemente eran importantes, pero eran espacios muy aislados entre sí, ¿no? Ahora se trabaja mucho más en red, ¿no? Y esto de alguna manera también Internet ha venido a facilitar, pero en esa época entonces una comunidad campesina creaba una radio, los mineros bolivianos creaban otra radio, en fin, y esto fue creciendo pero sin muchas conexiones, porque evidentemente la tecnología tampoco lo permitía en ese tiempo. Era un activismo político que usaba la comunicación para poder expresar las ideas y las posiciones. Usted mencionaba lo de las radios mineras y también por el trabajo que es de conocimiento de varios comunicadores, como el documento que hizo Haciendo Olas. ¿Qué experiencias conoce usted sólidas que existan en Latinoamérica que hayan impulsado la comunicación alternativa o audiovisual o para el cambio social, como usted ha mencionado ahorita, para transformar su realidad, que hayan sido exitosas, que diga usted, estas valen la pena y han marcado, ¿verdad? Han dejado así brechas abiertas para que otras personas sigan sumando? Bueno, en Haciendo Olas, en el libro, recogí 50 experiencias a nivel mundial y aún así me sentí tremendamente injusto con respecto a miles de experiencias que hay interesantes, ¿no? Un poco en el libro lo que se trataba es de que hubiera experiencias de radio, de video, de internet, un poco mostrar el panorama de todos los medios alternativos,
y al mismo tiempo mostrar los procesos de participación en diferentes regiones, África, Asia, América Latina. Entonces había que hacer un balance delicado ahí. En América Latina es donde más experiencias tenemos. Yo no diría que en los años 70, y ni tampoco ahora, hay una experiencia o 2 o 3 o 10 que destaquen como las más importantes, ¿no? Así que sean pioneras, sí, las radios mineras fueron sin duda pioneras. En el momento en que a fines de los años 40, el año 48, 49, se crean las primeras radios mineras, eran pioneras porque no había nada similar a eso. La única experiencia anterior que se cita mucho como la primera es Radio Sutatensa en Colombia, pero Radio Sutatensa duró un año. Al cabo de un año se convirtió en una red nacional de radio educativa, que es diferente a radio participativa o radio comunitaria. Y la diferencia además es que la Radio Sutatensa, durante el año que fue radio comunitaria, entre comillas, la dirigía y manejaba un cura de muy buena voluntad, etcétera, pero al fin y al cabo era una iniciativa de alguna manera personal. La diferencia con las radios mineras, ¿no? Primero es que las radios mineras tienen una duración hasta hoy, es decir, no todas, pero de las 26 radios mineras que llegó a haber, hoy funcionan creo que 5 o 6, pero es un periodo, estamos hablando de un periodo de 50 años, más de 50 años, o sea, realmente hay un desarrollo muy grande ahí, ¿no? Segundo, son radios realmente comunitarias, realmente participativas, porque son los propios trabajadores mineros los que las manejan, las gestionan, e incluso muchas veces ellos mismos son los que hacen de reporteros, de periodistas, etcétera, ¿no? Hay toda una escuela del periodismo minero que hubo en Bolivia. Entonces, esa experiencia sí me parece pionera, y ahí puedo decir con toda certeza que incluso en estos 50 años no hay muchas como esa. Porque uno habla de 10.000 o 15.000, nadie sabe ya la cifra de radios comunitarias en América Latina, pero ¿cuántas merecen realmente esa etiqueta de comunitarias? Bueno, entonces, ¿qué es lo que sucede? Para mí, una radio comunitaria es una radio participativa, participa la comunidad. En el caso de las radios mineras, la comunidad era la comunidad minera, hombres, mujeres, trabajadores de las minas, ¿verdad? Una radio campesina tiene que ser también iniciativa y estar gestionada, y las decisiones las tiene que tomar una comunidad campesina. Pero muchas de las radios que hoy se llaman radios comunitarias en América Latina son radios institucionales, son radios de ONGs, radios de universidades, radios de la iglesia, ¿no? Es decir, hay mucho de eso, que no digo que sea malo, pero simplemente es importante distinguirlas. Y yo por eso, si hablamos después sobre el tema de la legislación, estoy siempre abogando con AMARC y demás para que haya una legislación que distinga lo que son realmente radios comunitarias, lo que son radios locales privadas, porque hay muchas también que pueden ser interesantes, lo que son las radios confesionales de grupos de iglesias, lo que son las radios municipales, por ejemplo, que es un fenómeno interesante en España, por ejemplo en Andalucía, ¿no? Entonces, hay muchas formas de participación en estos medios comunitarios, pero en cuanto a los pioneros, yo creo que la radio ha sido realmente el eje en América Latina. Ha habido muchos grupos de video interesantes también, por algún motivo no han trascendido o no han durado tanto como la radio comunitaria. En Brasil, por ejemplo, yo visité un grupo muy interesante que se llamaba TV Viva, ¿no? Y un grupo similar que se llama TV Machambomba, que ya no existe. ¿Qué hacían ellos? Hacían una contrainformación en video, ¿verdad? Y como no tenían acceso a los grandes canales de difusión, lo que hacían era mostrar los videos en las plazas. Hacían grandes reuniones en las plazas, en las calles, en las noches, montaban una gran pantalla hermosa, la gente se reunía, y eran pequeños documentales mezclados con cosas de humor, a la gente le gustaba, había una participación de la gente, porque después de los videos se hacía una discusión. O sea, realmente era un uso participativo del video, porque la gente sí reflexionaba, participaba, discutía en base a lo que le mostraban en la pantalla, ¿no? Hay experiencias así, que son pioneras en el sentido de que son las primeras, digamos, ¿no? Pero cuyo impacto es relativo, porque esa es la otra cosa que es importante. Otra cosa que es importante en los medios alternativos es que realmente si expresan o no la voz de las comunidades, ¿no? Para mí ese es un sesgo fundamental, ¿no?
En las experiencias que ha habido en América Latina, muchas de ellas han surgido realmente de la voluntad de la gente. Muchas otras han sido institucionales. Como dije antes, no creo que sea malo eso, ¿no? Pero hay que hacer un poco la diferencia. Un poco me distrajo el coso, pero ¿cuántos años lleva América Latina y el mundo, el tercer mundo, los más pobres, etc., luchando por tener mejores condiciones de vida, por tener más acceso a los servicios, por tener su voz, su expresión, y su cultura y su dignidad, ¿no? Eso es una lucha permanente, eso no se va a solucionar fácilmente, ni en América Latina ni en ninguna parte, pero en esa misma lucha, en esa misma participación está lo lindo, ¿no? Está lo bello, ¿no? Es decir, que hay una participación que la gente cree en un futuro. Es decir, mientras la gente participa, cree en algo mejor. Si la gente deja de participar, se abandona y se siente derrotada. Entonces, para mí, las experiencias son buenas. Los que generalmente nos desesperamos somos nosotros, los que apoyamos esas experiencias en las comunidades, ¿no? Porque queremos resultados inmediatos. Es como si en desarrollo igual, las grandes agencias de cooperación quieren que en 1 año o en 2 años o en 5 años se termine el SIDA, por ejemplo, ¿no? Cuando no han hecho nada bien durante 30 años, ¿no? O sea, son procesos largos. Yo soy de los que dice hay que ver las cosas con una perspectiva de largo plazo. No se puede pretender cambios inmediatos, porque los cambios inmediatos muchas veces no son sostenibles, ¿verdad? Puede darse una coyuntura política, cultural, etcétera, que permite un cambio inmediato, pero puede ser una ilusión si no se puede mantener. Entonces es mejor el crecimiento de todo este movimiento de comunicación que permite que cada vez haya más gente comprometida en eso. Y claro, todos se van a ir peleando por los pocos recursos que hay, y el tema de la sostenibilidad es sin duda importante y es lo que frustra a mucha gente. ¿Cómo conseguimos recursos para hacer tal cosa, verdad? Pero el principal recurso es la participación de la gente. Uno puede tener el dinero que quiera, pero si no tiene la participación, ese proyecto es falso, es artificial, está sostenido de una manera que no es social, ¿verdad? Entonces eso me parece importante, que no debe uno sentir la frustración de que las cosas no funcionan. La frustración viene muchas veces cuando uno impone las cosas, ¿no? Cuando un proyecto de comunicación alternativa, popular, participativa no ha nacido de un diálogo con la gente. Cuando uno llega a una comunidad y dice aquí vamos a hacer tal cosa y la comunidad no se siente parte de eso, ahí es el problema, ¿verdad? Y eso sucede mucho, y sucede más ahora con estas cuestiones de internet, ¿verdad? Donde agarran y dicen, no, en 50 comunidades vamos a poner un telecentro, ¿no? Para beneficio de la comunidad. Ni le consultan a la comunidad, ni sabemos si a la comunidad le interesa o no le interesa eso. Muchas veces decidimos sobre qué tipo de proyectos, si es video, si es radio, si es internet, antes de preguntarle a la comunidad qué es lo que ellos prefieren, antes de darle las opciones, ¿no? Entonces ahí vienen las frustraciones, cuando la comunidad no participa, entonces le echamos la culpa a la comunidad, ¿verdad? A ellos no les interesa, no quieren, nosotros vinimos con toda la buena voluntad, conseguimos el equipo, conseguimos la plata, nos hemos pasado aquí 3 meses seguidos, en fin. Sí, pero ¿cuál era el diálogo al principio? ¿Verdad? Entonces hay mucho de paracaidismo, que yo le llamo, ¿no? En estos proyectos de gente que llega y quiere hacer las cosas así de en poco tiempo, ¿no? Y tener un éxito, ¿no? El éxito. Todo es que este mundo nos tiene convencidos de que hay que tener éxito en todo lo que hacemos inmediatamente. Ya, la otra pregunta que creo que de alguna manera... Sí. Que de alguna manera Estos molestan mucho todo el día. Los de atrás no hay problema, pero estos sí. Esto está bien cerca, ¿no? Ustedes saben que Guatemala es el país de América Latina que más avionetas y helicópteros privados tiene per cápita, más que Brasil, más que México. A mí no me han informado dónde aparcan el mío, ese es el problema. Yo hubiera hecho uso del que me corresponde. Oye, es increíble, ¿eh? Qué terrible. Es increíble. Bueno, ahí se fue. Sí. La siguiente pregunta es, ¿cuál es el propósito de hacer producciones audiovisuales de comunicación? Particularmente, esta debió haber sido antes, porque le decía que la había venido respondiendo un poco usted, en el tiempo de los conflictos, ¿verdad? Que surgen los conflictos y que se ven con la necesidad de decir las cosas. Por
durante y después de los conflictos, porque después de los conflictos, en el caso de Guatemala, se ha visto que hay más posibilidad de poderse expresar, ¿verdad? Que no fácil lo desaparecen a uno por expresarse, ¿verdad? De cualquier edad que uno tenga, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el propósito, ¿verdad? De hacer esta comunicación, de hacerla por un momento que dice usted que la gente necesita verse y eso? Bueno, tú creo que estás hablando ahí de cómo utilizar los espacios que existen para hacer un tipo de información y de diálogo diferente, ¿no? Hablando de programas dentro de medios ya existentes. Eso es un poco lo que tú quieres hablar ahora, ¿no? Yo soy, si bien el sesgo que yo tengo es más hacia una comunicación participativa, comunitaria, etcétera, reconozco que hay contextos y hay países donde hay que seguir tratando de ingresar en los medios y abrir espacios para la gente. Es legítimo, no voy a nunca desestimar eso completamente, ¿no? Más aún en el contexto de Guatemala. En el contexto de Guatemala, donde supuestamente se han superado las etapas más críticas del conflicto, por lo menos el conflicto armado, hay secuelas muy importantes que se pueden constatar en el hecho, por ejemplo, de que aquí no se permiten las radios comunitarias, no hay una legislación que las favorezca, ¿no? Las persiguen, las encarcelan, y no solamente el gobierno, es decir, el gobierno lo hace por presión de estos grandes medios privados que, como todos sabemos, pertenecen la mayoría a una sola persona, un mexicano que vive en Miami, ¿no? Entonces, en ese contexto, pues, hay que tratar de ingresar a los medios que existen y tener por lo menos pequeños espacios que uno pueda abrir para que los jóvenes se expresen, para que las comunidades indígenas se expresen, para que diferentes sectores de la sociedad se expresen. Eso es legítimo y eso de alguna manera es una necesidad que la siente la sociedad también, y por eso los medios de alguna manera responden y dejan que esos espacios sucedan. Son espacios limitados, es decir, lo que se puede hacer ahí a nivel político, ideológico y demás tiene sus límites, sabemos eso, pero hay que aprovecharlos. A mí me parece que el terreno cultural es importante, ¿verdad? Creo que una parte importante es la lucha en la comunicación, a través de la comunicación en el terreno de la cultura, y más aún en un país como Guatemala, que tiene una cultura tan rica, la cultura maya, una cultura que han tratado de aniquilarla físicamente por todos los medios y que se mantiene, ¿no? Ha sobrevivido a las agresiones más violentas, ¿no? Y bueno, me parece que el contexto está dado como para que se hagan este tipo de experiencias. En el campo, en el espacio legislativo, tanto por lo que ha sonado más la lucha de la aprobación de la ley para las radios comunitarias, es precisamente por la persecución y que les han quitado equipo, que han resultado presos, que también de alguna manera, de forma diplomática, los han silenciado, ¿verdad? Y los han atemorizado como para decir, ahí tiene que quedarse, ¿verdad? ¿Qué cree cuál es el papel que juega la población de Guatemala en este momento para que se den esos espacios a nivel legal, ¿verdad? Para que se apruebe, para que haya una participación? Yo veo en Guatemala dos problemas, ¿no? Uno, a nivel de la voluntad política del gobierno. Es decir, un gobierno como este, por ejemplo, una de sus primeras medidas debería ser romper con los monopolios mediáticos y dar espacio a más voces, a más diversidad en los medios. Eso debería ser inmediato. Por lo visto, no está en los planes, es decir, no se ve venir. ¿Y por qué? A mí me parece muy claro, ¿verdad?, que hay una serie de compromisos que ya tiene el gobierno con sectores empresariales y demás, y que no le interesa cambiar realmente el panorama, el paisaje, digamos, mediático en Guatemala. Ese es un problema. La lucha para tener una legislación que reconozca, favorezca a las radios locales, comunitarias, participativas, como instrumentos de la cultura, de la educación, que apoyan el desarrollo, porque de eso se trata y eso es lo importante, ¿no? Está limitada porque la propia gente que trabaja en radios comunitarias no se pone de acuerdo. En otros países hay una red que reúne a todas las radios comunitarias, entonces hay una plataforma de lucha común. Aquí hay como 4 o 5 redes, no se entienden entre sí,
cada una es un pequeño espacio, luchan por sus 10, 15 emisoras que son las que ya las tienen afiliadas, ¿verdad? Y entonces no hay una lucha común, es muy difícil avanzar. AMARC, que ha hecho un trabajo durante años aquí, no logra avanzar mucho por esa razón, porque la propia gente que dirige las radios comunitarias no se pone de acuerdo entre sí para tener una plataforma importante de lucha, ¿verdad? Entonces eso permite que, digamos, los enemigos de la libertad del derecho a la comunicación en realidad, que son más bien los del sector privado, digan, no, estas radios primero que hacen política, estas radios no saben lo que quieren, estas radios, en fin, ¿no? Pueden atacarlas por muchos ángulos porque efectivamente están muy dispersas. Y como no hay legislación, también eso hace que, por ejemplo, tengamos un crecimiento de estas radios evangélicas, por ejemplo, en todo el país, que a mi juicio le hacen un daño tremendo a las comunidades porque las dividen, ¿verdad? Y que se llaman ellas mismas radios comunitarias. Hay algunos casos de radios de personajes políticos, diputados y qué sé yo, que tienen sus radios locales para hacerse propaganda. Entonces todo eso da argumentos a la empresa privada para decir, no, ustedes quieren que nosotros demos todas estas radios y estas licencias para que la aprovechen los políticos, para que la aprovechen las iglesias o lo que sea, ¿no? Entonces ahí los que más sufren no son las iglesias, que siguen teniendo sus frecuencias para transmitir, no son los políticos que las consiguen de alguna manera, son las verdaderas radios comunitarias, sobre todo indígenas, las que sufren, ¿no? Y las que las llaman piratas, ¿no? Es una lucha difícil, pero yo creo que es muy importante que primero se pongan de acuerdo los que trabajan en medios comunitarios. Si no se ponen de acuerdo ellos, nadie va a hacer la lucha por ellos. Y nadie les va a dar nada gratis, ni el gobierno, ni todo esto se consigue por presión, se consigue por lucha. En el caso boliviano, las radios mineras han pasado etapas muy duras. En los años 60 han pasado golpes militares donde ingresaba el ejército, baleaba las radios, destruía la colección de discos, de grabaciones, asesinaba a algunos de los dirigentes sindicales que estaban involucrados en las radios, ¿verdad? Pero inmediatamente después la gente misma apoyaba con su salario para reconstruir las radios. Y había un sentido de comunidad. Las 26 radios mineras de alguna manera estaban solidariamente atadas, aunque por razones tecnológicas no transmitían juntas ni nada, pero a veces sí, en ocasiones especiales hacían, hay una grabación que yo tengo, que yo he escrito sobre esto en algún momento, el golpe del 80, por ejemplo, las radios mineras fueron las únicas en todo el país que seguían funcionando a las 2 semanas del golpe. El golpe, los militares cerraron todas las radios, tomaron los canales de televisión, cerraron los diarios, fue una censura total, y sin embargo en los campamentos mineros las radios mineras seguían funcionando. El ejército empezó a entrar a los campamentos mineros y ¡pum!, agarraba una radio minera y la silenciaba. Poco antes de que esto suceda, ya el locutor le decía a la siguiente radio minera, los dejamos porque ya sentimos las balas, ya están muy cerca de nosotros, nos van a silenciar en cualquier momento. Entonces la siguiente radio tomaba la señal, ¿verdad? Entonces, eso, por ejemplo, esa lucha, porque mucha gente dice, es que no se puede cuando hay represión y terror. Sí se puede, eso lo demuestra, ¿verdad? Pero hay que estar decidido a luchar, ¿verdad? Y a luchar en conjunto. Las luchas individuales no llevan muy lejos, que también nos llevan un poco de regreso a la concepción de lo alternativo. Era tan disperso que también corría más riesgo de deshacerse, ¿verdad? Porque no había un apoyo en otras experiencias similares, ¿no? Entonces es muy importante cuando uno habla hoy, el año 2008, de la comunicación participativa, de la comunicación para el cambio social, el concepto de redes, de fortalecerse mediante las redes que uno puede formar con quienes hacen un trabajo similar. Hablando con la cuestión de las redes, no solo en los espacios de radios comunitarias que se ha visto esta diseminación, que se han separado en esta lucha, ¿verdad? Por intereses, creo yo, muy personales, ¿verdad? De repente no institucionales, ni en el nombre de las redes, sino que de la persona que lidera los grupos, ¿verdad? En esta situación, así como hay redes de derechos humanos también, ¿qué es lo que podría fortalecer a las redes? Porque hay muchas, ¿verdad? Y la idea no es de que tengan que separarse o disolverse y hacerse una sola, sino que aparte de ponerse de acuerdo, ¿qué otra cosa las podría fortalecer, verdad?
en el sentido de poder lograr ese objetivo común, ¿verdad? Que es comunicarse y que sea una comunicación participativa, ¿verdad? Bueno, creo que la respuesta está en la misma pregunta, ¿no? Es decir, en la medida en que las radios estas o cualquier otra experiencia de comunicación sea realmente participativa, se fortalece. En la medida en que sucede lo que acabas de mencionar, que un dirigente pone por delante sus intereses personales a los intereses de la comunidad, eso no puede avanzar. Y lamentablemente vemos mucho, aquí en Guatemala, pero también en otros países. Ese es el más ruidoso, el DHL, porque es un 727. Sí. A veces va pasando abajo y es el más ruidoso, ya muchas empresas no lo usan, salvo para este tipo de... Sí. Por favor, disculpe. Entonces, la mejor garantía, ¿verdad?, de poder avanzar en esta lucha común es que haya participación comunitaria. Y cuando hay dirigentes que anteponen sus intereses personales a los intereses de la comunidad que representan, le están haciendo un daño enorme a estos procesos de comunicación. Entonces, aquí es fundamental la noción del derecho a la comunicación, ¿no? Y obviamente eso está muy ligado a quién tiene el liderazgo, ¿verdad? El liderazgo no puede ser un liderazgo individual, puede ser un liderazgo delegado por la comunidad, pero tiene que ser democrático. Y eso es lo más difícil de lograr en todas estas experiencias de comunicación participativa. A nivel de producción audiovisual comunitaria, ¿qué experiencias conoce usted en Guatemala y en Latinoamérica que den pauta a abrir espacios y a provocar un documento legislativo? Audiovisual. O sea, tú estás hablando ya no solamente de radio, sino ampliado. Mira, yo no conozco tanto, a pesar de que vivo aquí, pero como viajo tanto, no conozco tanto el contexto de Guatemala, ¿no? En América Latina siempre ha habido un poco una distinción en la legislación entre lo que es audio y lo que es visual, ¿no? Generalmente la legislación para radios, por ejemplo, es muy específica para radios, ¿no? Y todo lo que es telecomunicaciones, televisión, etcétera, tiene otro tipo de legislación. En materia legal hay experiencias muy buenas, pues acaba de aprobar en Uruguay, por ejemplo, la ley de radios comunitarias, que es muy buena, ¿no? Es una de las mejores leyes que hay en América Latina, pero la ley peruana, ecuatoriana, el decreto boliviano, son leyes que de todas maneras significan un paso. Paradójicamente, Guatemala está a la cola de toda América Latina. No hay un solo país en América Latina que esté tan mal en materia de legislación como Guatemala. Es decir, no hay un solo país donde con tanta hazaña se persigan a las radios. Hay incidentes como ahora en México, que ha habido 2 muertos, en fin, en Bolivia, en Brasil, incluso en Chile, donde hay legislación pero con muchas limitaciones, entonces muchas veces la policía secuestra equipos, en fin. Pero yo creo que en ningún país es de manera tan sistemática como aquí, donde realmente tienen grandes dificultades las radios comunitarias para sobrevivir. En el campo más de lo visual, del video, las experiencias que he mencionado antes en Brasil me parecían a mí las más interesantes porque eran más participativas. En Chile se ha hecho en la época justamente de la dictadura de Pinochet, había un grupo que se llamaba Teleanálisis, que hacía boletines informativos en video que circulaban clandestinamente en sindicatos, iglesias, etcétera, ¿no?, para informar sobre la situación de Chile. Todo eso se acabó obviamente con el fin de la dictadura, y todos esos que hacían antes ese tipo de programación están ahora insertos en los medios masivos que pueden estar haciendo cosas interesantes, pero ya no del mismo estilo, porque el contexto es diferente, ¿no? Un contexto demanda soluciones y respuestas diferentes. Yo creo que en los países democráticos, digamos, o que tienen una democracia formal en este momento, los medios masivos pueden ser una opción para construir cultura, identidad, etcétera, ¿no? Y eso es lo que debería estar pasando en Guatemala, pero no está pasando. En Guatemala, por ejemplo, tenemos el Canal Maya, que no logra salir hasta ahora, porque me parece, a mí, es un criterio muy personal, que va a ser muy difícil, porque ellos quieren competir en las mismas condiciones con los medios comerciales. Eso va a ser muy difícil.
sería mucho más lógico tener un canal enteramente cultural, que tiene otras opciones, aunque el financiamiento va a ser igualmente difícil, pero no van a poder mantener una producción compitiendo con los canales comerciales, porque los canales comerciales tienen las de ganar. Para empezar, son los que van a concentrar la publicidad. Y si acaso al principio le dan publicidad al canal Maya, van a controlarlo a través de la publicidad. Y en el momento en que el canal Maya empiece a hablar de reivindicaciones mayas y de cultura y otras cosas que molesten un poco al sector privado, le van a cortar la publicidad y ahí se quedó. O sea, entrar a combatir en la cancha de quienes no les interesa ese tipo de opciones alternativas, digamos, de comunicación, es muy riesgoso, ¿no? Entonces yo no le veo, la verdad, mucho futuro a eso. No le veo mucho futuro al canal Maya en las condiciones en que está planteado actualmente. Hablaba de esto de las condiciones del canal Maya, que es un claro ejemplo que tenemos ahorita, aparte de los productores y gestores, ¿verdad?, de producciones audiovisuales, ¿verdad?, haciendo cortos, haciendo documentales, que han de alguna manera documentado también parte de la historia y parte de los conflictos que se siguen dando, ¿verdad?, como la marcha reciente que hubo ayer del CUC, ¿verdad?, a la capital. Sí. En este aspecto, ¿qué responsabilidad tienen las instituciones de formación en comunicación? Por ejemplo, la Universidad Rafael Andívar y la San Carlos tienen ahorita maestrías en comunicación y le han llamado a ellos para el desarrollo. Ellos vayan, ¿verdad?, para el desarrollo. Sí. ¿Cuáles cree usted que son? Y hay un montón de estudiantes, ¿verdad?, que salen graduados en licenciados en Ciencias de la Comunicación. Sí. ¿Qué debilidades ve usted en este sistema de formación guatemalteco, verdad? Bueno, voy a empezar primero mencionando, por ejemplo, el grupo Comunicarte, que es un grupo que ha estado haciendo video, documentales sobre todo lo que son las fosas comunes de la guerra, en fin, todas las manifestaciones públicas. Es decir, el capital que Comunicarte y otros grupos quizás han logrado acumular en favor de lo que es los derechos humanos y el derecho a la comunicación es muy importante. ¿Qué sucede a nivel de los estudios? Este no es un tema solamente de Guatemala, es un tema mundial sobre el que yo he escrito algunas veces. Hace 20 o 25 años a alguien se le ocurrió cambiar el nombre de las facultades de periodismo por facultades de comunicación social, sin cambiar los contenidos. Las facultades de comunicación social de hoy son exactamente lo que eran hace 30 años. Estudian periodismo, o sea, prensa, radio, televisión, y lo que se añadió fue publicidad y relaciones públicas, ¿verdad? O marketing, por ejemplo, ¿no? Pero básicamente la misma estructura. Y es una profesión totalmente dirigida a los medios masivos, no está dirigida al desarrollo. Entonces ahora recién están surgiendo en algunas partes, y aquí en Guatemala hay 1 o 2 ejemplos, maestrías, por ejemplo, en comunicación para el desarrollo, que dan una pequeña opción. No conozco bien el contenido, me han dicho que algunas son demasiado clásicas, ¿verdad?, pero que dan una opción por lo menos a pensar la comunicación en términos de desarrollo, ¿no? Yo hice una investigación cuando escribía el libro Haciendo Olas. Inmediatamente después hice una gira por África, Asia, América Latina, para visitar universidades. Digamos que en el mundo entero hay como 2000 o más facultades de periodismo, estas llamadas de comunicación social. Solo hay 20 que tienen especialidad en comunicación para el desarrollo, en todo el mundo, no hay más. Entonces es poquísimo, y es por eso que muchas de las agencias de cooperación y desarrollo terminan contratando periodistas y no verdaderos comunicadores para el desarrollo. Es una paradoja que hay una distancia enorme entre las necesidades sociales y de desarrollo de los países y lo que las universidades están ofreciendo. Las universidades siguen produciendo periodistas a granel. ¿Qué hacen estos muchachos cuando salen? ¿Verdad? La mayor parte de ellos tiene la ilusión de trabajar en la televisión, en un periódico, etc. Pero terminan haciendo trabajos mínimos. Es decir, es una carrera que está saturada. Los medios están saturados y siguen produciendo periodistas. Entonces, los periodistas terminan trabajando en una pequeña alcaldía haciendo un boletín, en una empresa privada haciendo
qué sé yo, organizando conferencias de prensa o exposiciones, cualquier cosa, ¿verdad? Y no realmente lo que ellos hubieran querido hacer. Y muchos de ellos incluso quisieran trabajar en el desarrollo, pero no tienen los instrumentos para hacerlo. Entonces, a mí como periodista, para mí, en tanto que periodista, me parece que el periodismo actualmente, en general, en el mundo entero, es una profesión devaluada, porque ya los medios están saturados. Y sin embargo hay un campo hermoso, abierto, virgen, que es el campo del desarrollo, y donde falta mucha gente que quiera comprometerse con los cambios sociales, pero las universidades no los forman para eso. Yo hablo mucho con gente de la cooperación, de las agencias de Naciones Unidas, de agencias bilaterales, ONGs internacionales que trabajan en América Latina, en África, en Asia, y me dicen, bueno, estamos de acuerdo en que hay otra comunicación, una comunicación que no es el periodismo, una comunicación que no es la visibilidad. ¿Cómo briegan estos, ¿Es que? Yo no me había dado cuenta de... No, sí, van a sus casas, van a la playa, van a todo lado. Increíble, ¿no? Claro, sus haciendas, sí, este sigue siendo un país feudal, ¿no? Bueno, entonces hay una gran necesidad. Yo hablo con gente de las agencias de cooperación, las agencias de desarrollo, y me dicen, si bien estamos de acuerdo con que una comunicación que no sea solamente visibilidad, que no sea relaciones públicas, que no sea solamente diseminación de información, muy bien, estamos de acuerdo que podríamos hacer eso también porque eso garantiza la sostenibilidad de los programas, garantiza la participación de la gente, y si la gente participa, los programas son más sostenibles, ¿verdad? Pero, ¿dónde encontramos el perfil de ese comunicador? Y es cierto, no hay, les tengo que decir, no hay muy pocos y están todos ocupados, porque es poca la gente y en su mayoría es gente que se ha formado por sí misma, porque las universidades no forman ese perfil de un comunicador que es un facilitador de la participación, no lo forman. Entonces las universidades están bastante lejos y se están mereciendo cada vez más el nombre de las Torres de Marfil que se les dio hace muchos años, ¿no? Que están aisladas de la sociedad, que no están realmente respondiendo a las necesidades reales de la sociedad, con un sentido de futuro, de desarrollo, de participación, de cambio social. Qué triste, pero qué bueno. Que muchas universidades lo que tienen en realidad es una oferta, como tú has señalado, de técnicos. Es decir, uno va a aprender cómo hacer radio, cómo hacer un artículo, cómo hacer un guión. Eso es un nivel técnico. Lo que necesitamos en la comunicación es un nivel estratégico. Gente que... Yo tengo esta experiencia porque yo trabajé en Naciones Unidas en África y manejaba un programa muy grande, ¿verdad? Y muchas veces necesitaba consultores o gente que viniera a trabajar conmigo, entonces yo hacía un llamado y recibía 200 currículum, ¿no? Generalmente de periodistas. Entonces, cuando venían yo los entrevistaba a los que había seleccionado y les decía, bueno, ¿cómo haría usted una estrategia nacional de comunicación para combatir el SIDA, por ejemplo? Estaban perdidos. No tenían esa visión estratégica. Lo máximo que podían proponer era, podemos hacer spots en la radio, en la televisión, afiches, es lo clásico, ¿no? Es decir, producir mensajes. Esto es lo que sabe un periodista, producir mensajes. Y la diferencia con un comunicador es que un comunicador facilita procesos de comunicación. El periodista produce mensajes, el comunicador facilita procesos de comunicación. Eso no lo entienden las universidades. Entonces, tienen niveles de enseñanza de 4, 5, 6 años técnicos para sacar a alguien que aprenda a manejar una cámara. Cuando bien es el caso, porque en el caso de las encarnos no tienen... Ni siquiera eso, claro. Y a mí me parece que ese no debería ser el rol de las universidades. Hay escuelas de cine. Yo estudié cine en una escuela de cine. 3 años, más que suficiente para aprender la profesión, ¿verdad? Pero ya el nivel de una universidad es una universidad de creación de pensamiento, ¿no? Realmente decir, ¿para qué se hace cine? Yo aprendí más sobre cine en la Facultad de Vincennes en París que en el IDEC
que era la gran escuela de cine donde yo aprendí la parte técnica, pero interrogarme, ¿para qué hacer cine? Eso lo aprendí en la Facultad de Vincennes, porque era muy politizada, había mucha discusión, mucho diálogo, ¿no? Qué interesante, me vienen muchas preguntas, pero una de las preguntas es, usted pasó esa etapa difícil de la juventud, en los años en los, no sé cómo ha sido su juventud, tendría que preguntarle cómo fue su juventud como para decir. Es la mejor etapa. Que tuvo seguramente muchos procesos, pero a raíz de esas tomas de decisión que se toman precisamente en esos años es que logra uno direccionarse y de alguna manera trabajar en algo que le gusta a uno, ¿verdad? En los años posteriores a la juventud. Mi pregunta es, ¿cuál ha sido el protagonismo y es el protagonismo de la juventud en los medios de comunicación, sobre todo en los audiovisuales, ¿verdad? En la producción audiovisual que es un poco cerrada por el costo, ¿verdad? De equipo y todo esto, pero que es posible también hacer con la radio, ¿verdad? Claro. Pues yo creo yo no creo que ningún proyecto de estos de comunicación alternativa se pueda hacer sin jóvenes. Es decir, yo recuerdo mi juventud, nos metíamos en todo, en esa época era más hacia lo impreso, ¿verdad? Hacíamos revistas, todas eran revistas año 1, número 1, no pasaban de ahí, pero el hecho de hacerlas, ¿verdad? Era interesante porque nos mantenía unidos, nos mantenía reflexionando, escribiendo, bueno, después en las cosas de Super 8, de video que hacíamos. Entonces yo creo que la juventud es el motor de todas estas cosas, ¿no? Y ha habido una etapa en la que los jóvenes, por su desilusión política, se han apartado un poco de lo que era la comunicación participativa o la participación política misma, ¿no? Entonces, yo sí creo que los jóvenes son el motor ideal, porque los jóvenes no tienen nada que perder. Está un poco como el manifiesto comunista, ¿no? Los obreros no tienen nada que perder sino sus cadenas, ¿no? Los jóvenes no tienen nada que perder, es decir, no están todavía asimilados como estamos los mayores a una sociedad que ya nos obliga a hacer otras cosas, ¿ver? Responsabilidades de otro tipo, hijos, etc. En la juventud es donde se pueden hacer todas estas cosas. Y cuando el joven se vuelve demasiado calculador, qué cosa seria, ¿eh? Yo mismo no me he dado cuenta que eran tantos porque yo trabajo en mi oficina ahí atrás y no lo siento. Creo que cuando los jóvenes se vuelven demasiado calculadores, ¿verdad? Que empiezan a pensar en su seguridad material, en su futuro cuando recién tienen 18, 20, 23 años, ahí les va a ir un poco mal si quieren hacer algo en favor de la sociedad. Porque entonces las decisiones que toman son más decisiones en función de sus intereses personales más que en función de la sociedad. En nuestras épocas no pensábamos en nosotros, quizás éramos extremadamente irresponsables, ¿verdad? Pero nos metíamos a hacer cosas sin pensar cuál era el costo, si íbamos a tener recursos o no, si iba a durar o no, qué íbamos a hacer después, si eso nos garantizaba un trabajo, una pensión, una casa, un alquiler. No pensábamos en eso, nos metíamos y eso era muy lindo. Ahora hay todavía esa juventud y está renaciendo, yo creo en esto. Por ejemplo, el año pasado, hace un año y medio, hice un documental en Colombia, visité varias radios comunitarias que están en una zona muy difícil, es una zona de guerra, que es el río Magdalena, el Magdalena Medio, una zona donde interviene la guerrilla, los paramilitares, el ejército, ha habido mucha muerte ahí, secuestros, asesinatos, en fin, de todo. Y estas radios comunitarias tienen un papel difícil porque tienen que hacer una radio participativa sin estar con uno o el otro bando, ¿verdad? Porque si no las atacan, los matan, etc. ¿Quiénes son el alma de estas radios comunitarias? Los jóvenes. Había experiencias muy lindas de jóvenes de secundaria, ni siquiera universidad secundaria, de las escuelas de las comunidades, que tenían su programa semanal, por ejemplo. Ellos decidían qué tema iban a investigar, ellos hacían la producción, las entrevistas, los guiones, etc. Y ellos participaban en la emisión misma, ¿no? Con sus voces. Y eran grupos de chicos de 16, 15, 16 años, con una lucidez impresionante.
Yo me presenté un día que estaban ellos reunidos y simplemente les puse la cámara sin preparación previa. Le dije, ¿qué es un medio participativo? ¿Qué es una radio comunitaria? En un minuto o menos. Y cada uno fue diciendo con una lucidez absoluta lo que eso era. O sea, la tenían muy clara, ¿no? Muy clara. Entonces sí hay grupos, y quizás los grupos que más sienten eso como algo propio son los grupos que de alguna manera viven en un contexto de amenaza y de dificultades, ¿no? Como es el caso del colombiano, ¿no? Yo espero que aquí en Guatemala también hay mucha gente joven que está comprometida con este tipo de aventuras, digamos, en la comunicación, ¿no? Que tratan de alguna manera de cambiar este paisaje tan monopólico de la comunicación en Guatemala. ¿Cuál es, sumado al tema de la juventud, pero como un enfoque especial, el papel de las mujeres? Nosotros, yo estaba viendo anoche en la página que... Bueno, yo creo que el mismo hecho de que la mujer sufre una doble discriminación, es decir, por ser pobre, por ser mujer, etc., hace que tenga más recursos también. Yo los grupos que he visto de mujeres como este que visité en noviembre del año pasado, estuve en la India, hice este video, este documental sobre un grupo de mujeres campesinas que no saben leer, de la casta Dalit, que es la casta más despreciada y más baja de la India. O sea que sufrían, como ellas mismas decían, la triple discriminación, ¿verdad? De ser pobres, de ser mujeres y de la casta, ¿no? Y sin embargo, se manejaban con una soltura. Y lo interesante, en este es el caso de las mujeres, y aquí sirve también en Guatemala y en cualquier parte, en cualquier contexto, esto lo leo mucho yo cuando leo sobre experiencias de comunicación participativa. La comunicación no solamente sirve para que las mujeres se empoderen como grupo, ¿no? y sus reivindicaciones salgan adelante, sino que además las posiciona en calidad de líderes dentro de su comunidad, que es muy interesante eso. El respeto que se ganan las mujeres cuando están metidas en un proyecto de este tipo en su comunidad es impresionante. Estas mujeres Dalit que antes no tenían ni siquiera